incluso pueden impedir un completo desarrollo normal, saludable de la persona. Vamos a conversar sobre este tema con la licenciada Elizabeth Loaiza, ella es psicóloga clínica. ¿Cómo está, Elizabeth? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué está pasando? Hola Jennifer, buenas noches, gracias por este espacio. Efectivamente, nos encontramos frente a una realidad bastante difícil de ver, de escuchar, y sobre todo ahora que los chicos han vuelto a clases. Creo que es importante prestarle atención y enfocarnos en lo importante, como estos casos de bullying que se puedan estar presentando en estos momentos, Claro que ya sí. Los chicos están volviendo. Ahora, lo bueno de todo esto es que, gracias a Dios, ya estos temas se están visibilizando cada vez más. Son temas que ya incluso se hablan, a manera de debate público a través de los medios de comunicación. Digamos que los padres de familia y hasta los niños de alguna manera pueden identificar más cuando se dan este tipo de casos. Antes, tal vez, los niños, las personas sufrían solos, y ensimismados en la situación que estaban atravesando. Hemos visto tantísimos casos, incluso recientemente, de hasta niños que incluso se autolaceran, se hacen daño, se autolesionan, y hasta casos terribles de suicidio de pequeños que no saben cómo solucionar este tema de acoso. Así es, Jennifer. En realidad es una situación que la violencia ha existido de hace muchos años, Ahora tenemos más acceso a la información y también se está educando cada vez más en las escuelas lo que significa el acoso escolar, el bullying, bien llamado bullying, y eso ha ayudado. Sin embargo, aún es una realidad, aún desencadena muchos problemas, no solo en la etapa escolar, sino también en la etapa de la adolescencia y en la etapa adulta, porque luego identificamos pacientes con estados de ansiedad y depresión en su etapa adulta y con historias de bullying que no fueron resueltas en su momento, y que generaron, desequilibrio emocional y cargan este dolor emocional por años, Claro que sí. Y ante eventos significativos en la etapa adulta, pues ya los puede llevar muchas veces al suicidio, a depresiones muy, muy, muy severas. Claro, son cuadros que se atraviesan, temas de salud mental. Y justamente tenemos ahí información para seguir detallando este tema. En principio, ¿qué cosa es esto del bullying? Vamos a verlo, por favor, en unas imágenes que tenemos bien claras a propósito de las autoridades que han ya trabajado este tema. A ver si podemos ver qué es el bullying o acoso escolar. Dice, son actos o actitudes de violencia contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o incluso un grupo de estudiantes, Bueno, fuera que fuese muchas veces de igual a igual, a veces se le emprenden en mancha, en grupo, ¿Cuáles son los síntomas o los signos en los cuales podemos prestar atención precisamente ya para desgranar con Elizabeth? Hay esos signos que indican que tu hijo es víctima de acoso escolar. Bueno, en principio no quiere asistir al colegio y pone excusas para no ir. Claro, evidentemente, si la está pasando mal a cualquiera, no va a querer regresar al colegio, no quiere ir, pone muchas excusas, llega a casa con moretones y rasguños, de repente ahí, algunas lesiones físicas que no terminan de explicárnoslas bien, cambia de humor, está triste o irritable, tiene trastornos en el sueño y pesadillas, su apetito disminuye, evidentemente, todo va al estómago, tiene dolores de cabeza, estómago sin causa aparente. ¿Qué otros signos más, Elizabeth, podríamos decir que se puede determinar como más o menos pistas o señales de alerta para saber si es que un niño o una persona está sufriendo de acoso escolar? Luego vamos a ver el qué hacer. Claro, perfecto. Sí, por supuesto. En realidad, tanto los niños como cualquier persona va a presentar síntomas y signos, Entonces, sí es importante que los maestros y los padres tengan esta capacidad o este espacio de poder observar los cambios en el comportamiento, Uno conoce al niño o a su hijo y al alumno, pero cuando surgen cambios significativos, como que de repente el alumno deja de socializar, se comienza a aislar, o comienza a tener comportamientos que antes no tenía, ahí son señales de alerta, Porque no todos van a presentar los síntomas de la misma forma o en la misma intensidad, pero sí es importante que seamos muy observadores porque los niños y adolescentes no expresan lo que sienten. Entonces el dolor emocional lo llevan muy adentro, pero se refleja en la conducta, Y pueden presentarse problemas de trastornos alimenticios, dificultades para dormir incluso, El sueño se ve bastante afectado, puedes ver niños con ojeras, niños con
cambios de peso muy drásticos de un momento a otro, ¿no? Ansiedad, temblor en las manos, o sea, hay muchos síntomas y signos que es importante estar alertas y definitivamente intervenir. Claro. Apenas identifiquemos, ¿no? Y precisamente en ese intervenir vamos a ver la siguiente imagen para que también nos detalle precisamente el qué hacer si ya hemos identificado algunas de estas señales de alerta. Dice, bueno, observar cómo se comunica, ¿no? El hijo con los compañeros de clase, conectar con el hijo, escucharlo, validar lo que está sintiendo, ayudarlo a expresarse, buscar juntos las soluciones y finalmente comunicarse al profesor o tutor lo que sucede al hijo, ¿no? En la escuela. Y yo me quería quedar con el tema de conectar con el hijo y escucharlo. Bueno, después tenemos otra imagen, ahí está. Por favor, para ya justamente completar con Elizabeth, con nuestra especialista, dice, bueno, si necesitas orientación en salud mental, llamar al 103, opción 5, o acudir al centro de salud más cercano. Y esa es una información que todo padre de familia o toda la sociedad en su conjunto debería tener. 103, opción 5. Pero decía, me quería quedar en este tema de conectar con el hijo, porque aquí hay un tema básico, en el tema de la comunicación, de cómo establecemos esos espacios en los cuales nos ganamos la confianza pues de los niños, de los adolescentes en casa para tener ese campo para que puedan ellos incluso verbalizar lo que les está pasando, lo que les está molestando. Así es, Jennifer, en realidad la conexión entre padres e hijos es lo más importante, ¿no? Y también en las aulas, ¿no? Sin embargo, muchas conductas las llevan a casa. Entonces sí es importante que el padre tenga digamos que la facilidad de poder permitirle al niño o al adolescente expresar lo que siente. Que el adolescente no se sienta juzgado ni criticado, porque muchas veces en la intención de comunicar lo que siente y al escuchar un comentario que ellos lo interpretan como crítica, ¿no? Ya no son capaces de expresar esto y lo reprimen. Entonces, es muy importante que los padres pregunten cómo estás, cómo te sientes, desde la emoción. No tanto desde la conducta, sino si es que hay de repente tristeza, miedo, angustia, ¿no? Preocupación. Entonces, desde ese nivel de la emoción es que el padre pueda escuchar al hijo y contener las emociones para que no sean reprimidas. Y ahora, ¿y cuándo es pertinente que los padres de familia intervengan en la situación hablando con los maestros? Porque digamos, si se presenta una situación, imaginemos que un padre le va a decir, ok, ¿quién te está molestando? Ya conversaste con esa persona, con ese niño, con ese compañerito, le has hecho saber que te sientes mal, porque en la antigüedad a nosotros nos dirían, ¿no? Aprende a defenderte, ¿no? Si te está molestando, tú empújalo o haz algo de repente, ¿no? Utilizando, vamos a decirlo así, la violencia para defenderte, porque anteriormente nos decían, no, así no se forma, ¿no? Aprende a defenderse. Pero ¿cómo sería ahora el paso a paso para tomar acción en esa situación de bullying? Por supuesto, y ahí tiene que ver mucho el trabajo de la autoestima y los límites desde casa, ¿no? El poder reforzar la autoestima desde casa y en el colegio, y que los niños tengan la facilidad de poder decir no, y que denunciar se normalice, ¿no? O sea, que no sea un tabú denunciar como si fuera algo malo, sino que está permitido y que es normalizado el que el niño diga, esta persona o este compañero me está molestando, porque muchas veces el refuerzo es, pero no digas nada, tampoco estás exagerando, ¿no? A veces lo minimizan. Entonces sí es importante reforzar, denunciar el acto, ¿no? La incomodidad, el malestar que ejerce otra persona ante cualquier situación de violencia, ¿no? Porque el bullying es generalmente en grupo, ¿no? Y está asociado a la conducta escolar, entre compañeros, claro, ¿no? Pero muchas veces se normaliza también el acoso, ¿no? Me está molestando, pero lo normalizan como que es parte de. Entonces, desde cosas muy pequeñitas, aprender a denunciarlo, donde el profesor pueda escuchar y el padre también pueda tener una comunicación directa entre el profesor y su alumno, donde no es algo tan terrible, sino que es algo que está ocurriendo y se puede solucionar a tiempo. Claro que puede sí. Intervenir, conversar, perfecto, ¿no?
para evitar que llegue a hacer un daño emocional o algo mucho más. Y que llegue a mayores, ¿no? Qué importante lo que usted ha señalado, ¿no? Normalizar y aprender a denunciar esta cultura del reclamo que hay que tener desde pequeños para que también se visibilice la otra parte, ¿no? Del conflicto, de este problema, que es el agresor, ¿no? Aquel niño de repente que está violentando, que también necesita un soporte emocional, al igual que la persona que está siendo víctima. Muchísimas gracias a Elizabeth Loaiza, psicóloga clínica, a propósito del Día Internacional